Perfecto. Bueno, pues vamos a dar comienzo a este ciclo de conferencias. Bienvenidos todos a él. Como muchos sabéis, la Asociación de Astronomía está constantemente moviéndose y organizando actividades para que podamos disfrutar todos de ellas. Pero todos los años que podemos, organizamos una un tanto especial, que es esta, el ciclo de conferencias, que le llamamos Carlos Sánchez Magro, en honor a un astrofísico vallesoletano. Esto está bien decirlo porque muchos años hemos puesto nombre a este ciclo de conferencias y la gente pues se iba sin saber quién era Carlos Sánchez. Y bueno, creo que no está de más decir que decidimos dar nombre a este ciclo en honor a Carlos Sánchez Magro, que es un astrofísico vallesoletano, es decir, aquí de Valladolid, de renombre además, y que no es moco de pavo teniendo en cuenta su trayectoria profesional. Carlos Sánchez nació aquí en 1944, es decir, en plena mitad del siglo XX, cuando el tema de la astrofísica todavía estaba bastante en pañales en comparación con cómo la percibimos ahora. El hombre se fue a estudiar a Madrid, a la Complutense, donde coincidió con Eduardo Bataner, que también es un astrofísico de renombre muy importante, y poco después pues se fue a Canarias a realizar su investigación, y ahí empezó como profesor, de hecho, es decir, que la investigación se desarrolló en años posteriores. Y bueno, fue pionero especialmente en astronomía de infrarrojos. Entre otras cosas, eso es importante porque estamos hablando de los años 70, cuando desarrolló todo eso, y entonces se conocía el cielo profundo básicamente gracias a la radiación visible que nos llegaba de él, es decir, a verlo a ojo desnudo y con cámaras de fotos. Sin embargo, había muchas estructuras de la galaxia que no se podían ver, precisamente porque las nubes de polvo y de gas que hay entre medias no nos dejaban acceder a esas estructuras. Y gracias a él, que fue un pionero en esta disciplina, pudimos saber más sobre el núcleo de nuestra galaxia y sobre las famosas nebulosas y las fábricas de estrellas, es decir, esas nubes de gas de las cuales salen las estrellas y que son importantísimas a la hora de conocer un poco sobre la formación estelar. Era un hombre también muy activo, con lo cual también se dedicó a investigación hasta sobre energías renovables. De hecho, proyectó numerosos centros ¿cómo llamarlo?, de centrales de energía solar, no exactamente como las conocemos ahora, pero bueno, que no estaba mal para la época. Y por desgracia, Carlos Sánchez precisamente nos abandonó, falleció en 1984, con lo cual apenas tenía 41 años de edad, una muerte prematura, pero dejó un legado muy importante. Y bueno, en honor a eso, pues hemos querido conceder ese nombre al ciclo. Y bueno, no solo eso, también en Valladolid, si algunos sois un poco observadores, tiene una calle en su nombre. Lo que pasa es que está en una zona no precisamente muy habitada, con lo cual pasa un poco desapercibido. Bueno, pues vista esta pequeña introducción sobre este señor, decir que el ciclo ya es el 23º que hacemos, 23, que son unos cuantos. Desde luego muchos no estábamos aquí cuando esto empezó a hacerse. Y consta de 5 charlas. La de hoy, se titula El cielo a tu alcance, de ponente Leonora Hernández. El martes tendremos la de Astronómadas siguiendo eclipses por el mundo, de la mano de Fernando Cabrerizo. El miércoles pasaremos a la protección de nuestros cielos oscuros y estrellados, es decir, hablaremos de contaminación lumínica, de la mano de Jaime Zamorano. Y luego el jueves hablaremos de Megara, el nuevo espectrógrafo 3D del Gran Telescopio de Canarias. El ponente va a ser Armando Gil de Paz. Y por último concluiremos el ciclo de conferencias con ciencias de un observatorio amateur, es decir, hablaremos de astronomía por parte de aficionados, lo que se puede llegar a hacer, que no es poco, de la mano de Ramón Naves. Y hoy vamos a pasar a presentar, no me enrollo más, a la ponente de hoy. Os la va a presentar mi compañero Fernando Cabrerizo, que si habéis oído un poquito sonará el nombre de alguna de las charlas. Así que es socio desde hace muchísimo tiempo, uno de los socios además más activos de la Asociación de Astronomía, así que yo creo que lo presentará mejor él a la ponente que yo, desde luego, sin duda alguna. Se le ha olvidado comentar a Víctor que al final de la conferencia vamos a sortear unos prismáticos entre todos los asistentes, así que os recomiendo que os quedéis hasta el final, ¿vale? Así que por si alguno tenéis intención de marcharos.
Bueno, tenemos hoy con nosotros a Leonor Hernández. Cuando empezamos a organizar este ciclo de conferencias, sí que queríamos dar una visión no solo de lo que se puede hacer en astronomía, de lo que se puede investigar, de lo que se puede ver, sino también un poco intentar enseñar lo que se puede disfrutar del cielo. Y para eso queríamos a alguien que sabíamos que tenía una gran afición y que disfrutaba muchísimo observando el cielo, no solo observando, sino además enseñándolo, porque Leonor ahora mismo trabaja en el Observatorio Laíta, en la provincia de Toledo, que es un observatorio que os recomiendo que visitéis si tenéis alguna oportunidad para observar, porque podréis poner el ojo en esos tubos para ver el cielo que se llaman telescopios, pues en algunos de los más grandes que se pueden, en los que se puede poner el ojo. En un observatorio profesional no puedes poner el ojo porque está lleno de aparatos y cacharros estos de los astrofísicos. Pero en los observatorios, los telescopios del Observatorio Laíta, tenéis telescopios realmente grandes con los que poder ver el cielo y os lo recomiendo especialmente. Entonces, como digo, necesitábamos a alguien que sabíamos que tenía esa pasión por ver el cielo, por observarlo, por enseñarlo, para intentar contagiaros y que aquellos que estáis también estudiando en la facultad, que estudiáis físicas, que lo valoréis, que lo disfrutéis y que observéis el cielo todo lo que podáis. Leonor es de nuestro mundillo, del mundillo de las asociaciones de aficionados a la astronomía. Empezó siendo incluso presidenta durante unos cuantos años, ¿no?, de la agrupación astronómica de Alcalá de Henares. Entonces, por eso un poco nos conocemos también. Bueno, yo creo que nos conocimos en un cursillo en Calaralto, en el Observatorio de Calaralto. Se hizo un cursillo de formación para hacer medición de contaminación lumínica mediante fotometría estelar. Y fue un cursillo subvencionado donde nos invitaron a astrónomos profesionales, a aficionados, a aprender, a trabajar para hacer mediciones de contaminación lumínica y colaborar con astrónomos profesionales. Y ahí fue un poco donde nos conocimos, a Leonor y a Fernando también, que está también por aquí, y fue realmente una actividad interesantísima. Pero bueno, no me voy a enrollar más, que la charla la da ella. Así que os dejo con... Ah, una cosita más. También Leonor es dibujante astronómica. Ha publicado un libro sobre dibujo astronómico. Ahora todos vamos con nuestra cámara digital para enchufarla ahí al telescopio y hacer fotos y ponerlas en el WhatsApp y estas cosas. Pero Leonor ha intentado recuperar aquello que se hacía antiguamente de dibujar lo que se ve, porque muchas veces con el ojo bien entrenado se puede llegar a ver cosas que en la foto a lo mejor no terminas por observar bien. Así que os lo recomiendo también. Es un libro que también tenemos aquí en la asociación, pero lo podéis comprar también, que es muy gráfico, ¿vale? Os dejo con ella. Hasta luego. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo soy más bajita, me lo voy a colocar. ¿Me oís bien, verdad? Que tengo la sensación de que no sé... Ahora sí, ¿no? Un poquito mejor. Bueno, espero que sí. Quiero dar las gracias primero a la Asociación Astronómica, a la Asociación WA y a Sigma por esta invitación para estar hoy aquí con vosotros, y especialmente también a vosotros por querer compartir conmigo este momento. Para mí siempre son especiales estas actividades, no solamente cuando te invitan y vas a algún sitio a dar una charla, sino cuando coincides con cualquier persona bajo el cielo. Ese momento es único con cada persona, porque normalmente en la oscuridad de la noche uno no está viendo a la persona, no se fija en sus detalles, realmente la persona se desnuda, emocionalmente se expresa y te cuenta lo que siente y lo que le gustaría conocer y aprender, y en ese momento de la noche normalmente tendemos a generar conexiones importantísimas, ¿no? Y creo que es algo que deberíamos practicarlo con más frecuencia, porque las experiencias que nos llevamos en la noche suelen ser bastante inolvidables, porque en el cielo hay muchas cosas que están a nuestro alcance, con frecuencia pasan desapercibidas porque o bien no lo sabemos o simplemente porque esperamos ver algo diferente. Y bueno, directamente pues en una noche pues a lo mejor nos llevamos una experiencia de la mitad o menos de la mitad de lo que podríamos disfrutar, ¿no? Una de las cosas que bueno, como bien comentaba Fernando,
a mí me ha gustado observar el cielo desde pequeña, no recuerdo en qué momento empecé, solo sé que ya mis padres me decían que yo ya señalaba a la luna y estrellas, y bueno, debe ser que me debió dar muy pequeña. El caso es que es algo que no he dejado de hacer y que a pesar de que vas experimentando en la vida un montón de disciplinas nuevas dentro de la astronomía, siempre lo que es la observación del cielo, estar en contacto directo con el firmamento, es algo que bueno, aporta experiencias que creo que si no las habéis conocido o si estáis empezando a conocerlas, sabréis que probablemente no las vais a olvidar en la vida y que quién sabe incluso pueden derivar en futuro trabajo, futuros proyectos de vida. Así que bueno, experimentarlo y disfrutarlo. Como bien dice Fernando, muchas veces tendemos a asociar siempre la astronomía con investigación, con cámaras fotográficas y nos olvidamos que nosotros llevamos una cámara de serie, que es nuestro ojo, y tiene unas prestaciones extraordinarias, pero tenemos que saber utilizarlo bien. No funciona igual de día que de noche, y de noche pues normalmente, como veréis ahora en la charla, pues tendemos a ir con prisa, solemos ser muy impacientes y al final pues vemos la mitad o un poquito menos, ¿no? Así que bueno, os he preparado una charla con la intención de trasladaros el mensaje, que veáis que hay una astronomía a simple vista, hay una astronomía para gente que se inicia, para cualquier persona que empieza, incluso para quienes ya están dentro de este mundillo de la astronomía a nivel aficionado, amateur, avanzado, etcétera, en el que la astronomía abarca muchas disciplinas, muchas experiencias que, independientemente de lo que seáis o de la capacidad que tengáis de estudio, de trabajo o el conocimiento que tengáis, está a vuestro alcance, está al alcance de todo el mundo. Una de las cosas que me sorprende, y sobre todo dentro de las actividades al público en el observatorio, es que cuando viene alguien y se queda fascinado mirando la Vía Láctea o te empieza a preguntar, pero qué bonito es esto de la astronomía, pero hay que saber mucho, ¿verdad? Y yo muchas veces me quedo así y yo digo, aunque no sepas nada, ya es una experiencia para ti. Ya el hecho de que tengas curiosidad ya es importante, ya es el primer paso, sentir curiosidad y querer preguntarse. Con eso, solamente con eso ya estáis haciendo astronomía. Así que bueno, ir conociendo poquito a poco lo que vamos a poder disfrutar en la noche es la clave. Para mí una de las cosas que más me parece importante es precisamente eso, sentir curiosidad. Si vamos sintiendo curiosidad y nos hacemos preguntas, las respuestas van llegando solas muchas veces y otras veces nos las van dando o bien los libros o bien compañeros que nos desvelan o nos revelan esas cuestiones que tenemos, y normalmente pues simplemente con el pequeño gesto de observar el firmamento obtenemos las respuestas. En este caso, para mí el cielo no solamente encierra belleza, sino también conocimiento. Y como veréis es como una pescadilla que se muerde la cola. Algo que te parece bello te hace mirarlo, si lo miras te preguntas. Cuando descubres cómo es, te interesa más. Y al final vas viendo y vas viendo cosas y cada vez más. Y hay mucho que está a vuestro alcance. Aunque no tengáis un telescopio, hay una astronomía para vosotros. Para mí es la clave. Si desde niños, por ejemplo, ya mostramos interés por muchas cosas, entre ellas puede ser la astronomía, no hay como alimentar esa sed de conocimiento para enriquecer nuestras vidas, ¿no? Si ya desde pequeñitos pues nos gusta mirar el cielo, o cuando vamos siendo adolescentes nos llama la atención, cuando ya nos vamos haciendo más mayores también, y aunque seamos mucho más mayores, no importa la edad, no importa el momento en el que surja ese interés por la astronomía, hay mucho que podemos hacer y hay mucho que podemos disfrutar, aunque parezca que nos pilla un poquito ya fuera de tiempo. No, nunca hay fuera de tiempo en la astronomía. Pues es fundamental que, aunque uno intenta siempre aprender por su cuenta, que podamos aprender también de forma compartida. Cuando nos encontramos al lado de alguien, normalmente siempre algún compañero sabe alguna cosa que nosotros desconocemos. En la noche, en la experiencia de la observación nocturna, acabamos compartiendo todo este conocimiento, y es para mí una de las mejores, digamos, es uno de los mejores momentos para aprender, en el momento que compartimos, y sobre todo bajo el cielo, ya sea explicando algo al telescopio, mostrando constelaciones, enseñando a buscar algo en el cielo. Compartir una experiencia de campo
os aseguro que es bastante extraordinario y merece la pena que encontréis gente, compañeros como aquí, las asociaciones astronómicas, que os animéis a ir con ellos, porque casi siempre os vais a llevar algo que os quitará el sueño esa noche. A mí por lo menos me pasa con mucha frecuencia, quizá porque uno se realimenta mucho, ¿no?, con las experiencias. Cuando os decía que mucha gente me dice, pero para disfrutar de la astronomía hay que saber ya, hay que aprender mucho, tengo que saber mucho, estudiar astrofísica y demás. Y yo digo, bueno, sí, es cierto, uno puede alcanzar un grado ya profesional, centrarse en una línea de investigación, en una línea de estudios. Para ello necesitamos mucho aprendizaje y muchos años de estudios en la universidad. Pero hay otro tipo de astronomía que no requiere a lo mejor un destino académico o un destino profesional, sino simplemente el de compartir y el de experimentar. Y de hecho con frecuencia se empieza por ahí para llegar al final. Imaginarlo como una escalera. Uno puede subir el primer peldaño, que es cuando se inicia, simplemente con la contemplación del firmamento, y puede acabar siendo pues un gran profesional dentro de la astronomía y acabar teniendo incluso algún descubrimiento. Pero fijaros que hay digamos, hay más áreas, más etapas en las que cualquier persona puede practicar la astronomía simplemente por el hecho de disfrutar de la contemplación del firmamento. Hay gente que a lo mejor lo que le apasiona es hacer astrofotografía. Hay quienes le apasionan poder colaborar con científicos, y hay quien su pasión es llegar a ser ese científico. En cualquier caso, el camino que elijamos o donde queramos pararnos, en qué peldaño de esa escalera nos queramos parar, ya dependerá de nosotros, el tiempo que queramos estar, o simplemente porque a lo mejor nuestro placer en la astronomía es simplemente observar el cielo, nos gusta salir un fin de semana en familia a contemplar las estrellas, o simplemente lo que nos gusta es experimentar y marcar nuestros límites, de ver hasta dónde somos capaces de llegar. Independientemente del conocimiento que tengamos inicialmente, podemos disfrutar de un tipo de astronomía u otro. En cualquier caso, de nosotros dependerá dónde queramos llegar, pero no es imprescindible para practicar astronomía tener un conocimiento previo. De hecho, con frecuencia salimos al campo y cuando miramos el cielo y no sabemos ni siquiera lo que estamos viendo, ese momento realmente es uno de esos momentos que merece la pena conservar porque son muy bonitos. Cuando empiezas a reconocer las estrellas, cuando empiezas a conocer la naturaleza, de qué están hechas, todo ese momento normalmente se suele dar en este punto, en el momento de la iniciación. Ese es un momento precioso. Y luego en el amateur también. Pensar que hay profesionales que incluso no saben buscar en el cielo una estrella porque tampoco les hace falta. Su línea de estudio puede ir por otro lado. Pero hay otros que sí, hay otros que además no solo observan, sino que les gusta salir como hacían cuando empezaban en su etapa amateur o en su etapa de iniciación. Es un mundo muy amplio en el que todos tenemos un sitio, todos podemos disfrutar y todos podemos encontrarnos por el camino. Y creo que es algo que necesitamos saber. Como os decía, la astronomía puede empezar siendo un momento placentero visual o un momento de descubrir algo que nos llama la atención y nos produce curiosidad y queremos saber. Cuando contemplamos algo que nos impacta de alguna manera y aprendemos y después volvemos a mirarlo y eso nos lleva a otra cosa y luego el compañero nos explica y luego volvemos a salir otra noche a observar, al final se genera un círculo en el que uno no se da cuenta que está en ello, está disfrutándolo. Todo este tipo de satisfacciones que aporta la astronomía de campo, la astronomía práctica en la que estamos en contacto directo con el cielo, genera, pues como digo, una serie de estímulos que nos permitirán, como observadores visuales, aprender a distinguir, por ejemplo, una galaxia de una nebulosa. Cuando sabemos que las galaxias son objetos que están muchísimo más lejos, cuando conocemos la naturaleza de los cúmulos de estrellas, por qué unos están tan densos y otros están tan desparramados en el cielo, cuando aprendemos a descubrir unas con respecto a otras, nos dan ganas de saber más y de querer observar más y querer cada vez encontrar nuevos objetos en el cielo. Cuando simplemente aprendemos a reconocer las constelaciones, las estrellas ya dejan de ser simples puntos en el cielo, cobran un sentido.
Podemos verlas, llamarlas por sus nombres, sabemos a qué distancias pueden estar, sus colores asociados a sus temperaturas. El hecho simplemente de conocer un poco de cada una de ellas ya las hace nuestras. Cuando salís al campo, el cielo pasa de ser algo completamente abstracto para tener un sentido. Todo empieza a engranar, todo tiene una lógica y es muy estimulante saber que en el cielo nos podemos guiar igual que con un callejero, por ejemplo. Saber dónde vas de una calle a otra, ¿no? Conocer ese tipo de momentos bajo el cielo realmente es bonito. También es bastante, es muy emocionante hacer como de alguna manera ampliamos el área de nuestro espacio vital, de alguna manera conocer los límites de nuestro sistema solar hace que todo tenga un sentido de hogar diferente. Pasamos, cuando empezamos a observar los planetas en el cielo, los encontramos, los reconocemos, vemos cómo van cambiando de posición. Todo este tipo de estímulos hace que de alguna manera pues ese espacio que tenemos a nuestro alrededor se comporte como algo mucho más grande, ¿no? El hogar se convierte en un espacio mucho más grande. Y todo por ver moverse a los planetas en el cielo. De esto se trata básicamente, ser un conocedor del cielo, una persona que salga al campo y aprenda a identificar esas estrellas, sepa quién es cada una, pueda saludar al planeta de turno que está esa noche y saber que tiene que esperar una serie de meses a lo mejor para ver otros planetas. Y da igual la edad que tengamos, podemos empezar desde muy pequeños a ser ya de la edad que queramos, no importa. La astronomía prácticamente es para todos y el límite de cada uno de nosotros lo ponemos nosotros, básicamente. Una de las únicas cosas que veo compleja es que cuando se pasa frío, normalmente, si estamos pues eso, con algún achaque, pues normalmente ese tipo de salida astronómica está un poquito más limitada. Pero bueno, para eso están las ropas de abrigo, para eso están, digamos, otros condicionantes que nos faciliten ese tipo de limitación. Pero en general no hay límite. El cielo, el firmamento es patrimonio de la humanidad, es algo que es de vosotros, que es de todos nosotros. Y salir y reconocerlo y disfrutarlo es algo que todos deberíamos poder hacer. Pero no solamente la astronomía nocturna, sino incluso la diurna. Hay una astronomía que la podemos disfrutar de día y hay una serie incluso de fenómenos asociados al sol y en este caso sobre todo a la luz del sol, que nos hacen ir muchas veces por la calle mirando el cielo, ya sea de día o de noche, y realmente sí que eso es bastante emocionante. Sentir curiosidad por qué cambia de sitio la luna, por qué sale por el horizonte en diferentes puntos, por qué vemos los planetas más altos en invierno y más bajos en verano, por qué todo gira alrededor de la estrella polar. Haceros cuestiones de ese tipo cuando salgáis al cielo y buscar las respuestas. Veréis que es bastante interesante las sensaciones que os van a ir aportando. Y os digo, todo esto a simple vista, no estamos involucrando en estos momentos, no involucramos telescopios, sino simplemente vuestros ojos. Descubrir todo eso con vuestros ojos. Cuando asociamos la observación del firmamento con estas distancias tan enormes que nos separan de aquello que estamos observando, nos hace tomar conciencia, ¿no?, de cuán grande es el universo y además suele dejarnos muy flaseados el concepto de que observamos el pasado. Realmente lo que miramos cuando vemos el cielo siempre es el pasado. El sol, por ejemplo, la luz que nos llega salió de allí hace 8 minutos, ya viene con un retraso de 8 minutos. Luego tenemos un montón de estrellas brillantes en el cielo. Vega a 25 años luz, ha tardado 25 años en llegar a mí esta noche y ese momento es bonito. Cualquier estrella, todas, a medida que vais aprendiendo un poquito de cada una de ellas, pues cuando a la noche siguiente salís a ver el cielo de nuevo, ya no es la misma estrella. La galaxia de Andrómeda, el objeto más lejano visible a simple vista por el ser humano, está a más de 2 millones de años luz y podéis verlo a ojo desnudo sin necesidad de ningún tipo de telescopio. Este viaje en el tiempo a mí me emociona todavía después de tantos años. Y cuando os digo que se puede ver a simple vista, con el sol quiero hacer hincapié en que solamente si no tenéis protección con filtros no podéis mirarlo, solamente podéis disfrutar de él en el momento de la puesta de sol o del mismo amanecer, siempre que la luz lo permita. Si no, evidentemente el sol deberíamos utilizar siempre protección. La observación de la rotación de nuestra Tierra
percibir durante la noche, con el transcurso de 1, 2, 3 horas, cuando estamos bajo el cielo, vemos cómo nuestra propia Tierra, nuestro planeta está girando, lo podemos notar en cuanto nos fijamos en un asterismo, en una constelación, vamos a ir viendo cómo cambia de posición. En el este va a ir saliendo y en el oeste se van a ir ocultando. Esa sensación de sentir cómo estamos rotando en el cielo con respecto a nuestro eje resulta impresionante porque es una de las primeras cosas que te das cuenta cuando llevas más de 1 o 2 horas bajo el cielo. Enseguida te das cuenta que han cambiado de sitio las estrellas, se mueven todas juntas, todas en conjunto. No así ocurre con los planetas. Con los planetas es completamente diferente porque estamos viendo que todo el cielo se mueve hacia el oeste, pero con el transcurso de los días, las semanas, los meses, hay objetos, que son esas estrellas errantes, que sí cambian de posición y os podéis dar cuenta simplemente con tomar como referencia la estrella más brillante o la estrella más próxima. Esta es de las cosas que más me gustaba hacer cuando empezaba de pequeña, cuando descubrí el planeta Marte y me daba cuenta que casi con el transcurso de un día para otro casi cambiaba de sitio y aquello me dejaba flaseada, ¿no? Me parecía muy, muy curioso y luego pues bueno, vamos viendo como a medida que están más lejos los planetas cada vez van más lentos y ese transcurrir, ese movimiento en el cielo se va haciendo cada vez más lento. Así que bueno, decimos pues si tenemos una astronomía para empezar, que yo no tengo telescopio, ¿qué cosas podría yo observar? ¿Qué astronomía puedo disfrutar? Con la que puedo empezar a familiarizarme. Pues por ejemplo, en el caso auroras boreales, si algún día pues, nos vamos de vacaciones, hacemos un viaje a la zona próxima a los círculos polares, pues podemos contemplar este gran fenómeno que se ve a simple vista y que abarca prácticamente el cielo cuando caen estas cortinas. Lo único supone una inversión de que ir hasta allí y eso sí cuesta dinero, pero bueno, imaginaros que ya que vais de vacaciones, pues esa noche tengáis la gran suerte de disfrutar de ellas. Sin irnos tan lejos, podemos disfrutar de fenómenos de la atmósfera asociados a la luz del Sol, el cinturón de Venus o faja de Venus, que es ese efecto en la atmósfera asociado a la puesta de sol o al amanecer, en el que las capas altas se iluminan con esa luz enrojecida del sol cuando se oculta. Dura muy poquito y es muy bello cuando vemos, a veces se tiñe de un tono muy púrpura y justamente la faja inferior tiene un tono azul completamente diferente a la del cielo. Es hermoso, ese sí que es bonito ver el cinturón de Venus. Podéis ver grandes cometas, siempre que aparezcan, lógicamente, porque bueno, muchos que estamos en este mundillo sabemos que hace muchos años que no nos llega un gran cometa. Los últimos grandes cometas del hemisferio norte fueron el cometa Hyakutake en el año 96 y el Hale-Bopp en el año 97. Llevamos pues bastantes años esperando ese gran cometa que nos permita disfrutarlo a simple vista. Hemos tenido algunos accesibles muy débilmente con prismáticos, pero no es lo mismo. Dicen que cada 20 años aproximadamente suele llegar uno y estamos ya en tiempo, o sea que en cualquier momento no hay que dejar pasar la oportunidad si avisan de que ese gran cometa está llegando porque merecerá la pena. A simple vista, ya os digo, es un espectáculo ver a estos visitantes de los confines del sistema solar cruzando el cielo y en apenas unos días, semanas, como desaparecen y se marchan, quizá para siempre o quizá no. Podemos disfrutar de las conjunciones planetarias, este tipo de carambolas en las que los planetas van girando alrededor del Sol y en momentos tienden a agruparse en las mismas zonas de cielo, lo que se suele llamar en la misma área de ascensión recta, ya sea entre los planetas, entre el planeta y la Luna. Estas conjunciones son muy bonitas porque normalmente cuando van asociadas a la Luna es una forma muy sencilla de poder decirle a alguien: la estrella que veas que brilla mucho al lado de la Luna esta noche o esta madrugada es el planeta tal. Es una forma de decir con mucha fidelidad que va a haber un planeta porque va a estar muy fácil, la Luna será una guía para encontrarlo. Y con frecuencia pues se dan este tipo de conjunciones. Y son bastante bonitas, sobre todo porque permiten a veces en pequeñas áreas del cielo aproximarse. Dentro de muy poquito vamos a tener una de Venus con Júpiter al amanecer en este mes que va a ser bastante interesante. Apenas el tamaño, creo que es el tamaño del diámetro de la Luna, es lo que se van a aproximar. Os invito a que disfrutéis de las constelaciones. Parece que no, pero no es lo mismo verlas en un planisferio, en
en el planisferio digital o en un mapa que tengamos a mano, a identificarlas en el cielo. La escala del papel a la escala del cielo cambia tanto que normalmente la sorpresa cuando muestras con el láser dónde están las constelaciones suele ser ¡hala! Pero es tan grande. Y te das cuenta de que la escala de nuestro cerebro cuando pasamos del papel al firmamento real es completamente diferente. Y es muy impresionante porque es una forma muy sencilla de adentraros en el mundo de los brillos de las estrellas, que aprendáis a reconocer las magnitudes de brillos entre unas y otras, las distancias entre unas y otras, y las asociaciones, cuando normalmente empezamos a aprendernos las más sencillas, la Osa Mayor, la constelación de Leo, la constelación de Orión, son fantásticas porque son la clave que nos va a dar paso a esos objetos celestes del cielo profundo que tanto nos apasionan. Cuando queremos ver galaxias, nebulosas, cúmulos, necesitamos de la guía de las constelaciones y las estrellas más brillantes para encontrarlas. Porque hay muchas que están al alcance de los ojos. Hay muchos objetos y sobre todo cúmulos abiertos de estrellas que podéis localizarlos fácilmente en un cielo no urbano. Tenemos que salir al campo, al menos tener cielos bastante oscuros. Los cúmulos abiertos son este tipo de agrupaciones estelares en las que debido a la gravedad pues las estrellas cuando nacen o bien se mantienen muy juntitas o poco a poco se van separando y viajan alrededor del Sol, digamos, hechas un grupo, hechas una familia. Hay algunos que son muy bonitos y que se ven a simple vista. Las Pléyades, por ejemplo, es de los más famosos, es quizá uno de los más representativos de este tipo de cúmulos y suelen estar vinculados también a tipos de estrellas concretas. Por ejemplo, cuando observamos las Pléyades, sobre todo a los prismáticos, cuando podemos mirarlo con unos prismáticos, vais a poder diferenciar en algunos casos colores dentro de las estrellas, entre ellas. Normalmente suelen tener el mismo color entre todas, pero de vez en cuando aparece alguna que nos llama la atención y es ideal, es un momento perfecto para que valoréis y visualicéis cómo las estrellas pueden tener diferentes tonos de color. Y ya os digo, por ejemplo, el doble cúmulo de Perseo se ve a simple vista, las Pléyades, hay cúmulos también muy bonitos dentro de la Vía Láctea. Hay una serie de objetos que podéis localizar con un mapa y vuestros ojos identificarlos ya como objetos de lo que llamamos cielo profundo. Más cosas que podéis disfrutar a simple vista, los eclipses de luna. En el caso de los eclipses de luna, quizá lo más llamativo es cuando es total, porque se tiñe en ese color rojo, que es la sombra de la Tierra. La sombra de la Tierra es rojiza debido a la manera en que cruza la luz y atraviesa, y se genera ese patrón en el que solamente el color rojo queda dentro del cono de sombra. Entonces, cuando comprendes que la sombra de la Tierra es roja, entiendes que cuando la luna se mete dentro de esa sombra se tiña con ese color. Cada eclipse total de luna es único, cada color que va a surgir en el momento de la totalidad es único, con lo cual no va a haber un eclipse semejante a otro. Entonces la belleza de saber qué colores va a tener y por dónde vamos a encontrar la franja por donde todavía hay un poquito de luz del sol es bastante emocionante. No solamente eso, sino el avance de la parcialidad a medida que va avanzando la luna hacia la totalidad. Ese avance veréis que no es como el cuarto creciente o el cuarto menguante, sino que el mordisco de la sombra de la Tierra puede entrar por la parte de la luna más inesperada. Y eso sí que es distinto, eso sí que es emocionante ver cómo con el paso de los minutos la sombra de la Tierra se va mordiendo a la luna. Los eclipses parciales son interesantes porque normalmente nos hacen percibir esa figura redondeada del cono de sombra de la Tierra. Y luego tenemos los eclipses penumbrales. Los penumbrales normalmente son poco llamativos. Cuando hay un anuncio y dicen va a haber un eclipse penumbral, normalmente son poco visibles, no hay visualmente nos llaman la atención, pero si os fijáis bien y sois curiosos, si tenéis unos prismáticos, normalmente eso ayuda bastante. Vais a notar que la luna no está uniformemente iluminada como luna llena que es, sino que tiene una ligera falta de luz en alguna de las zonas. Entonces percibir eso es bastante bonito porque normalmente los eclipses penumbrales suelen pasar desapercibidos. De nuevo, emociones visuales a simple vista, los eclipses totales de sol. En este caso nos pasa como con las auroras, salvo que nos caiga el eclipse justamente donde estamos, nos toca viajar, así que bueno, si sois aventureros, y yo creo que en la próxima charla vais a descubrir
grandes experiencias asociadas a este tipo de fenómenos, veréis que si tenemos la suerte de encontrarnos bajo la sombra de la luna, en el mismísimo momento de la totalidad, es un espectáculo a simple vista que deja con la boca abierta, o sea, nos descuadra completamente los sentidos. Y dura poquito, dura muy poquitos minutos. Luego tenemos las fases parciales, las previas y las posteriores. También son accesibles, pero en este caso solamente si usamos filtros. Con unas gafas sería suficiente para disfrutar de la parcialidad. Pero yo os digo, el momento de la totalidad, cuando cae la noche y la luna tapa el sol directamente, ahí es el espectáculo a simple vista, y ya os digo, salvo que nos caiga justamente donde estamos, el único inconveniente es que nos va a costar dinero viajar hasta donde sea el eclipse, pero bueno, hay sacrificios que se hacen, sobre todo cuando ves el primero y te das cuenta que entiendes que hay tanta gente que cada año viaje para verlos, porque es algo extraordinario. Si os preguntáis, pues aquí en España hace muchísimos años que no cae un total, y creo que el próximo 2026 y 2027. Si no queréis esperar tantos años, os aconsejo que en algunas de vuestras vacaciones hagáis un viaje expreso para aprovechar y ver un eclipse total. La luna. Para mí la luna es quizá una de las cosas que más me fascinan, que más me apasionan, y que para mucha gente, sobre todo cuando estamos allí en el observatorio y hacemos sesiones de observación lunar, impresiona bastante la cantidad de información que os da y la cantidad de cosas que podéis disfrutar a simple vista. Simplemente el avance del terminador, el avance del día, y cómo la noche va cayendo en la luna, cada día que pasa es totalmente diferente. Y además vamos a ir, es un ejemplo fantástico visualmente para reconocer los mares y las tierras altas. Y cuando os tomáis como referencia los mares, que son estas regiones oscuras de la luna, también podéis percibir ese cabeceo, esa libración, digamos esta carambola que hace la luna siempre en toda su órbita, que no siempre muestra la misma cara exactamente, siempre nos da un poquito más de la cara oculta. Y entonces pues unas veces veremos un mar un poquito más asomando y otras veces otro, y ese tipo de fenómenos es bastante interesante y accesible para vuestros ojos. La luna, ya os digo, para mí es que es demasiado bonita, la tengo como un referente. Galaxias, tenéis acceso a las galaxias. La más famosa, la más importante a simple vista, la galaxia de Andrómeda, fácil de reconocer cuando aprendemos a encontrar el cuadrado de Pegaso, y partiendo siempre de esta esquinita localizamos la constelación de Andrómeda. Cuando buscáis este grupo de estrellas, normalmente entra en acción lo que ahora os lo comentaré más adelante, es la visión indirecta. Cuando tú miras directamente a esta estrella, por el rabillo del ojo está viendo una mancha, aquí, justamente en este lado izquierdo. Pero el hecho de no mirarla te hace verla. Y claro, cuando ya la estás localizando, la intuyes, como se suele decir, con el rabillo del ojo, con esta visión indirecta, ya estás empezando a ver la galaxia de Andrómeda. Y simplemente das dos saltos, llegas a la estrella Mirage y de aquí justamente encima llegas a la galaxia de Andrómeda. Esto es un ejercicio de estas noches, precisamente de esta época del año, en la que se ve francamente bien y que merece la pena que os hagáis ese viaje de más de 2 millones de años luz y podáis contemplar este objeto que para mí es bastante impresionante. Y hablo de galaxias en plural porque realmente, bueno, hay quien tiene una vista ya tan fina y son capaces de observar también en la noche que tienen acceso a alguna que otra. A mí me cuesta, quizá porque ya con la edad también voy notando que mi pupila no se dilata tanto, pero sé que hay personas que tienen capacidad para ver alguna galaxia más de las brillantes que hay en los catálogos. Digo galaxias en plural porque la más extraordinaria, la Vía Láctea, es nuestra propia galaxia, vista desde dentro, desde un lugar privilegiado, porque al estar dentro del disco de la galaxia, la podemos ver prácticamente con esta silueta, con este perfil, vista desde dentro. El espectáculo en verano es extraordinario porque justo en el verano lo que hacemos es que miramos hacia el centro de la galaxia. Ahí se nos acumulan la luz de los diferentes brazos y la luz del centro galáctico, todo en una misma línea visual. Y eso hace que la Vía Láctea sea tan increíble en verano. Pero eso no significa que no haya Vía Láctea por la parte de atrás, porque os recuerdo que estamos dentro y desde dentro la vemos alrededor. La Vía Láctea del invierno es una gran desconocida, pero es inmensamente bella para observarla visualmente. Y os recomiendo que si en estas noches de invierno os animáis a hacer escapadas de observación, no os la perdáis porque guarda tesoros absolutamente fascinantes, a simple vista. Es más débil, eso es cierto, pero a simple vista se ven grandes cosas.
¿Qué más cosas podéis disfrutar a simple vista? Lluvias de estrellas. Muchas veces las estrellas fugaces vienen de forma imprevista, pero durante diferentes épocas del año ya nos metemos en lo que se llaman tubos cometarios o regiones por donde pasan cometas y donde han dejado mucho material. Este material, que suele ser polvo y digamos, partículas muy pequeñas, es atravesado, la Tierra los atraviesa y durante momentos del año tenemos lo que se llaman las lluvias de estrellas. Al año hay bastantes, las más llamativas o las más interesantes suelen ser las Perseidas, por el hecho de que coincide en una época del año muy cómoda de observar, que es el verano, pero hay otras muchas bastante interesantes. Requiere de una observación visual, no se pueden observar con telescopios ni con prismáticos, porque lo que hacemos es que nos limitamos el cielo y nos estamos perdiendo seguramente más de la mitad de las estrellas fugaces, porque el ojo intenta abarcar todo, mientras que las cámaras no. Con las cámaras lo tenemos más complicado, salvo que pongamos un ojo de pez, pero entonces ya no observamos, ya estamos pendientes más de la cámara que de mirar, y al final se nos pasan estrellas. A mí personalmente se me escapan casi todas. Cuando estamos observando en el observatorio, con las actividades al público, siempre estás dedicándote a atender a alguien y todo el mundo ¡hala! Y tú justo en ese momento estabas mirando para abajo. Pues de esas nos pasan mucho. ¿Qué más cosas podéis disfrutar a simple vista? La luz cenicienta, la luz reflejada del sol, reflejada en la Tierra y que le llega a la Luna por su parte, por la parte de atrás, la parte en la que esto está a oscuras. Normalmente en esta fase la Luna tiene 1 o 2 días, 3, no mucho más, y el resto de la Luna se encuentra en la noche lunar. Pero hay momentos en los que esta luz reflejada es suficientemente intensa para que podamos ver el círculo completo de la Luna. Esta observación no siempre ocurre, no siempre en estos momentos de la lunación se ve. Así que cuando observéis la Luna, en estos días próximos al ciclo de inicio, a la Luna joven, fijaros bien, porque hay momentos, hay noches en las que nos puede dar esta sorpresa y es un absoluto espectáculo, visualmente y con prismáticos también. Con prismáticos además produce una sensación tridimensional realmente extraordinaria y es un fenómeno que es muy muy bonito. También podéis encontrar nebulosas a simple vista. Las nebulosas son cunas estelares, son cunas, lugares donde están naciendo estrellas nuevas, y algunas de ellas están al alcance de los ojos, como la gran nebulosa de Orión, que es bastante brillante, está muy próxima al cinturón, pero también hay muchas nebulosas asociadas a este tipo de nacimiento de estrellas dentro de la Vía Láctea. En verano, sobre todo, hay muchas que podemos observar y con un pequeño mapa podremos encontrarlas fácilmente. La clave para encontrarlas es saber dónde está cada estrella de referencia, de ahí que sea tan práctico y útil que aprendáis a reconocer constelaciones. Es un ejercicio bastante divertido y es bastante interesante porque no os hacéis una idea de la cantidad de cosas que están a vuestro alcance, al alcance de vuestros ojos, con la guía de un mapa, y de verdad que merece la pena cada noche o cada sesión que la dediquéis a una constelación en concreto. Tenéis muchos fenómenos ópticos también asociados al Sol. En el caso de los parellos, por ejemplo, están asociados sobre todo cuando hay nubes con mucha carga de cristales de hielo. También tenemos el fenómeno del rayo verde, que es ese espectáculo en el momento en el que el Sol está en el horizonte y aparece ese destello en la misma superficie. Normalmente van asociados a condiciones atmosféricas muy concretas y precisas. Si no se da, pues normalmente nos pasa, pues muchas veces el Sol se oculta y no lo vemos, o sale el Sol y no lo vemos. Pero si se dan las condiciones es absolutamente extraordinario. Se suele decir que los lugares con horizonte muy planos, el mar, por ejemplo, es un lugar muy ideal para ver el rayo verde, pero también en grandes llanuras. Nosotros desde La Mancha nos llegó una sorpresa que jamás hubiéramos imaginado ver, y es que a simple vista nos fuimos a pasear de estas mañanas que dices, venga, voy a hacer un poquito por eso de andar, y salimos y nos fuimos a ver amanecer, y nos pilló en mitad del campo, y nos pusimos a hacer un poco el juego de a ver quién acierta por dónde va a salir el sol con exactitud. Y claro, eso pues nos hizo fijarnos mucho en ese momento, en ese punto del horizonte. Y en el mismo momento que apareció el primer rayo de luz, apareció primero el destello amarillo, pero inmediatamente el flashazo fue como una explosión. Jamás hubiera imaginado ver un rayo como ese. Verdaderamente era más que rayo, era una explosión. Y estábamos en la llanura de La Mancha. Coincidió con que esa mañana el cielo debía estar muy estable, muy perfecto. Y para mí aquello ha sido
creo que va a ser irrepetible, no sé si volveré a ver uno como ese, pero ya desde entonces, cuando vemos salir el sol o ponerse, no ha habido una sola tarde que no nos quedemos mirándolo por si acaso tenemos la suerte. No solamente en el sol, cualquier otro objeto celeste suficientemente brillante puede ser susceptible de producir rayos verdes. Para sorpresa mía me ocurrió con Venus, a la puesta, justo se estaba poniendo por el horizonte, se partió en dos, fueron dos Venus, uno de ellos en un espejo del otro seguramente, y después volvió a juntarse en uno. Cuando se partió en dos, el de arriba era completamente verde. En mi vida había visto eso, y fue de casualidad, dije, nunca había visto Venus tocando el horizonte, porque siempre hay tanta suciedad en la atmósfera que el horizonte suele estar casi siempre muy turbio. Esa noche estaba bastante espléndido, muy transparente. Y nos dio por mirarlo, y claro, te quedas mirando y mirando y te llevas la sorpresa. El premio es que vimos un rayo verde en Venus, y eso pues también es algo que bueno, es un premio a la constancia o a simplemente la curiosidad del momento. Nunca sabes cuándo el cielo te va a regalar algo así. Podéis observar la luz zodiacal. La luz zodiacal es ese resplandor plateado con forma piramidal, porque realmente tiene una forma piramidal. Se ve durante el crepúsculo, durante muy poquito tiempo, tanto al amanecer como al atardecer, asociado normalmente a los momentos de los equinoccios, debido a que la posición de la Vía Láctea con respecto a la luz zodiacal forman un ángulo lo suficientemente separado como para que no se mezclen una con otra y sean fácilmente diferenciables. La luz zodiacal es cuando de la formación del origen del sistema solar aún quedan muchos restos de polvo, muchos restos de esa formación. Y cuando miramos hacia el interior, no todo ese polvo se limpió en el momento de toda esta evolución, siempre ha quedado restos. Ese resto acumulado en el interior, próximo a las órbitas de Mercurio, Venus, la Tierra, incluso hasta Marte, incluso hasta, hay quienes calculan que puede llegar hasta la órbita de Júpiter, todavía hay mucho resto, ¿no?, de esa etapa. Y es fácilmente visible durante un corto periodo de tiempo, aproximadamente una media hora, desde que se ha puesto el sol y comienza el crepúsculo astronómico. Pasado ese tiempo, desaparece la parte más brillante y esto prácticamente deja de ser visible. Lo que veis es eso, es la luz del interior del sistema solar, y es algo accesible solamente con los ojos. Fotográficamente es otra dimensión. Es cierto que en este caso la fotografía ayuda mucho, pero cuando lo veis visualmente os dais cuenta que ese fenómeno óptico, ese efecto óptico, es bastante impresionante, y sobre todo con esa luz entre gris-plata, que no es con aspecto de puntos, no es puntillista como la Vía Láctea, sino que es algo absolutamente lechoso, es otra dimensión distinta. Luego están los juegos visuales. A mí me encantan porque realmente nos engañan muchísimos efectos. La luna en el horizonte está más cerca o es más grande. Siempre nos va a parecer más grande, y de hecho yo siempre lo digo, sé que no está más grande, pero es que parece más grande, es increíble. En este diagrama lo que veis es que efectivamente la ilusión de Ponce, que es este fenómeno por el que la luna nos parece tan grande cuando está próxima al horizonte, es debido precisamente a este efecto de perspectiva. Es la perspectiva del horizonte y la proximidad a objetos cercanos la que nos da esa sensación. Las dos lunas son del mismo tamaño, pero la sensación de que la derecha es mayor es inevitable. El cerebro ahí nos juega esa pasada, ¿no? En el caso de cuando hacemos imágenes bonitas donde aparecen personas, donde aparecen este tipo de árboles, casas, y está la luna o el sol, de la misma manera vemos ahí unos efectos ópticos bastante importantes que hacen que la observación, normalmente con prismáticos, sea absolutamente emocionante. Ya os digo, siempre hay debate, siempre nos reímos porque la luna es que realmente se ve muy grande en el horizonte. Hay un truco muy simpático, que es coger, por ejemplo, algún tipo de cristal transparente, una lámina de cristal, y es durante el momento en el que sale la luna llena por el horizonte, colocamos el cristal en el cenit, mirando hacia el cenit, con la posición para que refleje la luz de la luna. Y estamos viendo la misma luna en el cenit y en el horizonte. La del horizonte no siempre nos va a parecer más grande, a pesar de que la que vemos justamente reflejada arriba es la misma y sin embargo nos parece más pequeña. Es curioso, ¿no?, cómo nos engaña.
Cuando entran los ojos y los sentidos y las emociones, ya os digo, la astronomía empieza a ser una puerta abierta a una inmensa cantidad de cosas para disfrutar. Yo os he contado unas poquitas, pero os aseguro que hay infinitas, hay muchísimas, no solo para los ojos a simple vista, sino también para prismáticos y telescopios. El gran problema que con frecuencia yo lo percibo mucho y a mí me ha pasado es que miramos pero no vemos. Normalmente vamos con prisas, a veces esperamos ver las cosas de una manera instantánea, evidente. Igual que observamos a simple vista y de día vemos las cosas con claridad y nitidez, en astronomía siempre parece que esperamos ver algo así, y es porque normalmente las astrofotografías nos trasladan también una imagen que suele confundirnos, y cuando observamos el firmamento pues las cosas no brillan tanto, ni tienen colores, ese tipo de cosas nos condicionan mucho. Entonces, normalmente miramos pero no vemos, no nos tomamos el tiempo suficiente. Y yo creo que en este caso, empezar a trasladar que la observación astronómica requiere de una serie de pautas que debemos conocer para hacer que esa noche sea más satisfactoria, aprovechemos al máximo cada momento y cada capacidad. La prisa es un gran enemigo, es un problema. Deberíamos poder observar con mucha calma y dando tiempo al cerebro a que pueda observar, porque es quien realmente observa, es el cerebro. Con frecuencia la visión nocturna es inadecuada. El ojo funciona de diferente forma de día que de noche, y conocer este funcionamiento del ojo nos va a dar la posibilidad de optimizar el resultado. Por inexperiencia a veces, o porque tenemos prisa y tenemos muy poco tiempo para observar. En ese caso, bueno, tenemos que saber que una misma galaxia observada de esta manera, pues esa noche la vamos a ver prácticamente bajo mínimos. En este caso incluso nos costaría ver detalles. Ya veréis que hay dos fases cruciales, ¿no?, para conseguir que la observación astronómica pues sea más interesante. Ser pacientes, porque los primeros segundos de poner el ojo en el ocular es un tiempo en el que el ojo se tiene que adaptar a mirar por el ocular. Pasados esos segundos, hay un primer minuto en el que tenemos que adecuarnos a lo que estamos viendo, reconocer las estrellas, los patrones que aparecen en el campo de visión. Y a partir del segundo minuto de observación, poquito a poco es cuando empezamos a ver. Y los sentidos se centran. Realmente es extraordinario como poquito a poco la imagen va a ir apareciendo a medida que vamos observando y vamos observando. En este caso, en ayuda de esta técnica aparece el dibujo astronómico. Antiguamente se utilizaba porque era el único método que se tenía para registrar aquello que se observaba, pero también es cierto que a medida que lo practicaban mejoraban como observadores, porque para dibujar tenían que fijarse mucho, entonces tenían que tomarse muchísimo tiempo para mirar, y en cuanto más miraban, más veían. Así que hoy en día el dibujo no es necesario si lo que queremos es obtener un tipo de resultado objetivo, largas exposiciones, etc., porque para eso ya tendríamos la ayuda de la astrofotografía. Pero si lo que queremos es obtener detalles y que nuestro ojo observe mejor, pues la paciencia que nos aporta el dibujo es útil, con lo cual es una de las razones por las que el dibujo nunca desapareció. Convivieron durante muchísimo tiempo y al final el dibujo ha seguido practicándose en menos cantidad, eso es cierto, pero quizá porque no se sabía lo útil que era de cara a aquellos que querían aprender a observar. Así, mis recomendaciones es sobre todo comenzar con lo más básico, comenzar conectando con el firmamento, observar mucho el cielo, combinar experiencias de todo lo posible, desde la teoría y la práctica, leer libros, asistir a conferencias, charlas, salir con grupos, ir a sesiones de observación. La astronomía de campo para mí me ha demostrado que es una de las experiencias que más nos ponen en contacto con el cielo y con el aprendizaje y el deseo de saber luego realmente qué queremos hacer con la astronomía, qué nos gusta, si nos gusta observar, si nos gusta hacer fotografías, de qué nos gusta hacer esas fotografías. Cuando aprendemos a disfrutar bajo el cielo, pues cada experiencia nos va a ir derivando hacia unas líneas de acción y hacia una forma de trabajar. Y sobre todo que está al alcance de todos, sepamos o no sepamos hacer astronomía. Como os decía, lo primero que nos ocurre es que queremos observar, queremos ver, y tenemos astronomía, como os decía, para ojos a simple vista, para prismáticos, el acceso a los objetos cada vez va a más, y bueno, ya con telescopio pues no tienes vida suficiente para todo lo que se podría ver.
pero bueno, es una parte de la astronomía realmente emotiva y muy, muy profunda. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando observamos algo que nos gusta mucho, enseguida queremos guardar el registro de lo que hemos observado. Hoy en día, normalmente tendemos a hacer la astrofotografía porque es el recurso que nos permite ver cosas que con el ojo no podemos ver. Y es cierto, las cámaras de astrofotografía, las cámaras que permiten fotografiar el cielo, nos permiten algo que para el ojo está muy incapacitado, y es la larga exposición, sobre todo la larga exposición, la capacidad para poner filtros, etc. Digamos que nos aporta un tipo de resultado que es muy placentero y es extraordinario, pero conlleva una serie de condicionantes que para alguien que se inicia pues suele ser costoso. Económicamente cuesta más dinero porque te tienes que hacer con un material mínimamente adecuado, requieres de una serie de prácticas, de experiencia y después un tratamiento posterior. Es otra labor, es muy apasionante, pero es algo diferente. Entonces, si estamos empezando y queremos guardar el registro de aquella experiencia, de esa observación, tenemos otras alternativas. Una puede ser simplemente escribir un diario, se ha hecho siempre, lo han hecho muchísimos astrónomos profesionales y hoy en día sigue mucha gente escribiendo diarios. Lo que tú dejas por escrito no solo no lo pierdes, sino que guardas el recuerdo de la observación de una manera especial. Podemos hacer fotos nocturnas, fotos de recuerdo de la experiencia con los amigos, pues desde una observación, de un momento con chicos, con alumnos, etc. Son fotografías más testimoniales de recuerdo del momento, pero no de lo que has observado. Si no puedes hacer la astrofotografía, la otra alternativa, que como ha comentado antes Fernando, es dibujarlo. Dibujar es bastante más, es más cercano y más accesible de lo que parece. Normalmente lo primero que todo el mundo me dice, pero si yo no sé dibujar. Bueno, es cierto, si sabes dibujar tienes el camino mucho más fácil y es todo mucho más accesible. Pero no es lo básico, no es lo fundamental, no es lo importante realmente. Uno puede dibujar a su manera. En dibujo astronómico, la palabra dibujo, se podría buscar una alternativa que equivalga a lo mismo, pero que no condicione. Si no sabemos dibujar, el dibujo astronómico es para ti. El dibujo astronómico solamente necesita de un buen observador. Si tú en tu dibujo consigues registrar lo que has observado, ya es un buen dibujo. La calidad final, la calidad artística, es lo de menos. Evidentemente pues nos va a gustar siempre mejorarlo y cada vez hacerlo mejor, pero los dibujos, por sencillos que sean, una simple línea con unas marcas y unos bocetos, esos bocetos son tan válidos como una obra de arte acabada en óleo, si queréis. En cualquier caso, lo que importa es el ojo del observador, importa lo que tú has plasmado a tu manera. Cada dibujo es válido en ese sentido, con lo cual un dibujo astronómico no busca ser un dibujo, no es una cuestión de arte. En el caso del dibujo astronómico es más cuestión de lo bien que ves. Y cuando yo veo un dibujo, a mí me encanta ver lo que me cuenta el dibujo. Me gusta ver que la persona ha conseguido observar el brazo de una galaxia que suele estar en el límite de la visión. Ese detalle para mí dice más que el acabado final. Si conseguimos con la experiencia, como todo, cuanto más practicas, pues mejor te salen las cosas. Y luego, pues bueno, cada uno puede optar por el medio o la forma artística que quiera, ya sea, por ejemplo, con grafito o con pasteles, etc. Ya veréis que hay mucho juego con todo esto y es divertido incluso si te dejas llevar. En la historia, a mí me ha parecido absolutamente fascinante el mundo del dibujo astronómico, evidentemente porque era una necesidad. Pero te das cuenta que con el tiempo a ellos les daba igual si les quedaba bonito o feo. La verdad es que no era fundamental cómo quedaba el dibujo, sino lo que contaba el dibujo. Y yo me encontré diversas técnicas de todo tipo, desde puntillismo, difuminados, trazas lineales, dibujos elaborados con líneas de diferentes densidades que luego pues el astrónomo lo terminaba en su casa, ¿no? Los famosos dibujos de los Rose, que son trazas. Estos dibujos no requieren de unas cualidades artísticas por parte del astrónomo, sino que sea capaz a su manera de plasmar lo que hace. Cuanto más indago en el mundo del dibujo astronómico, más me fascina y más me parece increíble e impresionante, ¿no? Y ojalá algún día pues bueno, sea una práctica muy habitual en asociaciones y con grupos de amigos. Aquellos que no tengan o no les apetezca o no les atraiga la fotografía o todavía no quieran iniciarse en ella,
que vean en el dibujo astronómico una posibilidad de disfrutar y sobre todo de preservar la observación. Como decía, la astrofotografía requiere de algunos condicionantes. Podemos practicar una astrofotografía sencilla con un equipamiento básico. En el caso del aprendizaje siempre es un continuo, uno nunca deja de aprender con la astrofotografía. También requiere de mucha paciencia, por supuestísimo. En astronomía, sobre todo, hay que tener paciencia, hagas lo que hagas. Y bueno, en el caso de la astrofotografía, pues también tener un buen maletero, porque a medida que empiezas a iniciarte, a querer hacer más y más, cada vez te apasionas más con la fotografía y al final te das cuenta que cargas con la casa entera, ¿no?, cuando sales a observar. En el caso de alguien que quiera empezar a registrar, pues bueno, sencillamente con un cuaderno, un lápiz, una goma y una iluminación adecuada, pues ya puede empezar a hacer su cuaderno de campo, como se hacía antiguamente. En el caso del dibujo tiene también muchas ventajas, ventajas y desventajas, lógicamente. La parte accesible, pues bueno, realmente es económico, no requiere de electricidad ni de USBs que te fallan en la noche. Y no requiere, pues podemos hacer correcciones en directo, o sea, según estás dibujando puedes borrar un error y rectificarlo. Podemos ver la evolución de los trabajos que hacemos como observadores. Podemos ir haciendo incluso ciencia, podemos de alguna manera contribuir con las observaciones científicas, porque hay un montón de áreas dentro de la observación visual en la que todavía un observador puede aportar información, aportar datos. Si no las podemos fotografiar, sí podemos incorporar en nuestros registros ese tipo de dato. Por ejemplo, ver cómo cambia de brillo una supernova, podemos ver cómo evolucionan las manchas solares, podemos ver evolución en las atmósferas planetarias. Eso lo podéis dibujar a vuestra manera. Si no sale exactamente la precisión que queréis, lo ponéis por escrito, exactamente lo que estáis viendo. Esos registros en algunos centros se siguen recibiendo y se siguen incorporando como aporte valioso, o sea, son útiles y son aceptados en cierto tipo de actividades amateurs y de uso profesional. Con lo cual, si alguien se anima, puede pensar que de esa forma puede hacer también contribuciones. En el caso de la iniciación al dibujo, como os decía, lo más sencillo y luego lo más complejo. Cada uno el límite lo puede poner donde le apetezca, donde quiera o como quiera experimentar. Hay muchas técnicas para hacer detalles de lo que uno observa, ya sean cometas, ya sean estructuras dentro de un planeta. Lo que sí es fundamental es la iluminación. En astronomía normalmente utilizamos, cuando salimos al campo, la luz roja. La luz roja es la única que no nos cambia la adaptación a la oscuridad, que ahora veréis que es fundamental, y siempre utilizaremos este tipo de iluminación para trabajar. Salvo cuando observamos la luna, que precisamente porque derrocha luz y nos sobra luz, podemos utilizar luz blanca, con lo cual las noches de observación lunar no son un problema de cara a la iluminación. Podemos utilizar linternas blancas o mesas de trabajo bien iluminadas sin ningún problema. Y el resto de los materiales a gusto de quien quiera experimentar o si simplemente con un lápiz de grafito podemos empezar a hacer ya trabajos. Sea lo que sea, ya sea dibujando, ya sea haciendo astrofotografía, ya sea haciendo lo que sea, os vais a encontrar con un montón de cuestiones asociadas a estas noches de observación que debemos tener en cuenta. Algunas son genéricas, en el caso de las que son relativas al cielo. Es fundamental que, dependiendo de lo que vayamos a hacer, sepamos la fase de la luna. Si hay luna llena, el cielo se va a apagar, va a quedar muy blanco y va a ser muy difícil poder observar algún tipo de objeto débil, galaxias, nebulosas. Prácticamente se apaga el cielo y es muy difícil de observarlas. Sin embargo, la luna llena tiene otras cosas que nos aporta la luna para su observación. Así que, si lo que queréis es ver galaxias, pues tenéis que evitar la luna. Incluso la luna en cuartos, a ser posible también. El lugar de observación es fundamental que vayamos a sitios donde nos encontremos lejos de la contaminación lumínica. Es ese gran problema que nos está invadiendo desde las ciudades, desde muchos núcleos urbanos, incluso ya muchos pueblos. Hay un exceso de luz que apaga el cielo y entonces tenemos que desplazarnos muchos kilómetros para evitarlo. Es fundamental que podamos tener estas condiciones y no estas para observar o lo que queramos de hacer de astronomía. Luego hay una serie de condicionantes de la atmósfera, como por ejemplo lo que se conoce como la corriente en chorro. Es una corriente de vientos muy fuertes
que distorsiona mucho la nitidez de los objetos. Si estáis observando un planeta, lo que llamamos escala de Signe o escala de estabilidad, no es lo mismo que esté estable y que veamos nitidez en un objeto o en un planeta a que esté completamente borroso. Eso, quien hace esta fotografía también se va a dar cuenta que le va a costar mucho más obtener foco en las imágenes, con lo cual, bueno, es fundamental. Y por supuesto, las nubes. Con nubes, pues no hay mucho que hacer si está muy nublado. Aún así, la moral del astrónomo de campo es absolutamente fantástica, porque a pesar de que haya nubes, siempre habrá alguien con su telescopio esperando ese huequito entre ellas para poder observar. Eso es magnífico. Cuando hay mucha ilusión por algo, al final, pues bueno, no hay como tener ilusión para que, por lo menos, bueno, la cena con los compañeros a mitad de la noche, eso no te la quita nadie. Más cosas a tener en cuenta relativo a nosotros. A veces se nos pasan por alto cosas que son fundamentales en las noches o salidas a observar. Quizá todas no son críticas, pero sí algunas son importantes que se tengan en cuenta. Las salidas al campo normalmente se hacen en grupo. Uno puede salir de forma solitaria, no hay ningún problema, pero si lo hace es conveniente dejar dicho a alguien a dónde va y el tiempo que tiene previsto estar. Eso siempre es un consejo importante. Y si salimos en grupo, pues bueno, es fundamental cosas como llevar suficiente ropa de abrigo, llevar accesorios que nos puedan hacer falta, pues unas mesas, sillas para estar cómodos. Con respecto al coche, parece que estas cosas no pasan, pero sí pasan. Te puedes quedar sin batería en mitad del campo, te puedes encontrar con una rueda pinchada y encontrarte que la rueda de repuesto tampoco está inflada, con lo cual hay cosas que uno en un momento dado, pues bueno, no cae en ellas, pero ese tipo de chequeos previos son fundamentales. Que no nos falten los accesorios, llevar nuestros prismáticos si tenemos, o telescopios si queremos también, los planisferios y mapas que nos permitan hacer la observación del cielo, cuadernos para anotar, y si hacemos astrofotografía, bueno, absolutamente el chequeo de todos los cables, baterías, trípodes, todo lo que nos haga falta, para que después de haber hecho 100, 200 kilómetros, pues no nos encontremos que justo lo más fundamental no lo tenemos y se nos puede arruinar la noche de observación. Aún así son cosas que pasan, seguirán pasando, es normal. A tener en cuenta, relativo a la parte de la observación, a la parte del observador visual. Cuando salimos para hacer observación astronómica, nos vamos a encontrar con una serie de técnicas o prácticas que es conveniente saber. Por ejemplo, fundamental que observemos de manera cómoda. Hay veces que no, o bien por la posición del telescopio o por la posición de los prismáticos, o simplemente porque no llevamos una tumbona para estar cómodos, hace que la noche dure menos tiempo y nos tengamos que volver antes. Y es verdad que hay veces que bueno, no vamos suficientemente preparados. Pero bueno, estar cómodos es fundamental. Nuestras condiciones físicas también, si nos encontramos un poco acatarrados o tenemos en un momento dado alguna limitación, no es conveniente que pasemos mucho tiempo en la noche. Es bueno que estemos en buenas condiciones. Hacer un buen uso de la adaptación a la oscuridad, la luz roja para no perder la adaptación, pero sobre todo la eficiencia de los ojos. Que aprendáis y que conozcáis dónde están los límites para vosotros. Porque cuando aprendemos cómo funciona nuestro ojo, podemos sacarle el máximo provecho en un momento dado. Pero cada persona es un mundo, cada ojo es diferente uno con respecto a otros. Y no todos los ojos ven igual, ni todos los ojos se adaptan por igual. Así que es importante que conozcamos cuáles son los límites de cada uno. La primera fase es que la pupila se dilate al máximo todo lo posible. No todo el mundo, y varía mucho con la edad, consigue que la pupila se dilate hasta los 7 milímetros, que es el máximo que puede. A medida que vamos ganando edad, pues se va reduciendo y a veces pasa a 6 milímetros, a 5 milímetros, etc. Primera fase de adaptación, que es como aproximadamente los primeros minutos en los que la pupila se tiene que dilatar. ¿Cómo saber si hemos alcanzado el máximo de la dilatación que podemos tener? Pues a veces con el truco de la llave Allen es muy práctico. Pues simplemente nos lo colocamos a la altura de las pupilas y miramos hacia una estrella brillante. Si la estrella la vemos por arriba y por abajo de la llave Allen, es que todavía no está adecuada o sea, tenemos que ir cogiendo una llave desde la más pequeñita hasta la más grande.
Cuando pasemos de una llave a otra y de repente la estrella deje de estar dividida en dos y solo se vea una estrella o por arriba o por abajo, es que esa llave es el tamaño exacto que tenemos de pupila dilatada en ese momento. Entonces podemos saber si esa noche el ojo está perfectamente adaptado en esa primera fase. Pero no solamente es la pupila, y para mí quizá de las más fundamentales es la adaptación de la retina. Nuestra retina funciona pues como las cámaras, en la sensibilidad de una cámara. Podemos trabajar a 100 ISO o a 3600 ISO. ¿Cómo conseguir que nuestra retina esté en el máximo rendimiento para que esa noche una galaxia la podamos ver con sus brazos o nos quedemos o solamente veamos el núcleo y no percibamos los brazos? Pues ese tipo de adaptación requiere un poquito más de tiempo, aproximadamente entre 1 y 2 horas desde que estamos en completa oscuridad. Es el tiempo que suelen tardar las retinas en adaptarse a la noche. Es una reconversión que hay en el interior, en el conjunto de la retina, que hace que pasemos de visión diurna, que es el momento en el que el ojo trabaja con el eje central de los conos, los bastones, vemos toda la agudeza visual, la tenemos al máximo, a pasar a un tipo de visión completamente diferente. Dejamos de utilizar el centro, de ahí que dejemos de ver en color, y empezamos a ver en la oscuridad con lo que hay en los bordes, en los alrededores, que son los bastones. Los bastones son los sensibles a la noche, a la oscuridad, y son los que empiezan a trabajar. Si empezamos a observar desde el principio, los bastones normalmente no están activos, o están muy poco de ellos, y hay que esperar un poquito más para empezar a ver en el máximo posible. Ese tiempo varía para cada persona y no siempre se consigue. De hecho, la adaptación de la retina, el activar los bastones, va a depender de que tengamos la reconversión suficientemente preparada. Por ejemplo, si durante el día hemos abusado de la luz del sol, es muy probable que esta adaptación nocturna sea incompleta o no lleguemos a sacar el máximo provecho a la retina. Y ya podemos estar durante toda la noche en completa oscuridad, que os va a costar ver los objetos. Entonces, en este caso, es conveniente que en las horas previas a una observación nos protejamos de la luz excesiva del sol. Y luego, pues cuando lo hayamos hecho, descubriremos que la visión lateral, que es con la que vemos con los bastones, todo lo que es alrededor, nos permitirá pasar de este tipo de visión a esta. Eso está un poco exagerado, pero bueno, para que os hagáis una idea, cuando la retina está bien adaptada, los bastones, la visión lateral, la visión indirecta, es esa forma de mirar sin mirar, que haces así como de lado, pues nos va a permitir ver con bastante más detalle aquello que es bastante débil, ¿no? Aquellos objetos que son bastante tenues. La gran mayoría de las galaxias y objetos de cielo profundo son así. Y luego tenemos el condicionante que muchas veces traemos cuando observamos con los telescopios. Suele ocurrir, sobre todo cuando se observa por primera vez, que es una sorpresa que mucha gente nos lo transmite. Dice, yo pensé que iba a ver en color, las nebulosas no se ven en color. Y entonces, bueno, ahí te das cuenta que realmente hay un gran desconocimiento en el mundo de la observación visual. En el caso de la observación visual, nuestro ojo, aparte de trabajar con los bastones y ver en blanco y negro, está limitado en tiempo de exposición. Y diréis, bueno, pues con esas expectativas el ojo parece que da poco que ofrecer, ¿no? Está como muy limitado. En cierto modo, sí, de hecho, solamente a nivel de exposición el ojo rinde poco, porque tenemos un tiempo limitado de exposición en la retina. Sin embargo, hablando a favor del ojo, que no deja de ser otra cámara, tiene algo extraordinario que todavía ninguna cámara ha conseguido, y es que tiene un rango dinámico extraordinario. El rango dinámico del ojo nos hace percibir datos, información que visualmente la percibimos y que las cámaras no pueden todavía conseguir sacar esa finura, ese detalle. Dependiendo de lo que queráis observar, os daréis cuenta que hay cosas que se pasan desapercibidas en las fotografías. Normalmente la cámara tiende a saturar enseguida en una zona muy luminosa, y si queremos obtener las áreas más tenues, al final se acaba quemando lo que es más brillante. Entonces tenemos que hacer ese mismo HDR o ese mismo rango dinámico por separado. Tenemos que conseguir ese mismo efecto fotografiando el mismo objeto con diferentes tiempos de exposición. Aún así, al final, al combinarlas, no se consigue el rango dinámico que da el ojo. La imagen en vivo, la imagen en directo, os va a permitir ver cosas normalmente en las regiones muy brillantes. Por ejemplo, cuando veáis una nebulosa,
cualquiera de estas, la nebulosa del Águila, la Trífida, el centro de la nebulosa de Orión, los detalles que vais a poder ver en las regiones más brillantes de las nubes, nunca las vais a poder encontrar con el mismo detalle que vuestro ojo os va a dar. Así que sacarle provecho a ese tipo de observación, a ese tipo de objetos, porque realmente merece la pena complementar lo que aporta la fotografía por un lado con lo que aporta la observación visual por otro. El único problema que se va a dar es que son incompatibles. A la vez, el que cuando se practica astrofotografía normalmente no se suele acompañar con la observación visual, porque normalmente el ojo tiende a quedarse deslumbrado, ya sea por las pantallas, por cualquier tipo de iluminación. Y en los entornos amateurs o de aficionados suelen estar por separado. La parte de la fotografía va por un lado y la observación visual va por otro. En cualquier caso, si os gustan ambas cosas, aprovecharlas, porque todo lo bueno que aporta una lo complementa la otra. No lo veáis como una cosa que anula la otra, sino que realmente se complementan. Si os gusta la fotografía, disfrutarla, y si os gusta la observación visual, descubrirla, porque realmente hay una gran cantidad de detalles que solamente estarán al alcance de vuestros ojos, y merece la pena. Viajar dentro de una nebulosa os aseguro que merece la pena. Y además vais a ver cosas que normalmente, ya os digo, en las fotografías es muy difícil de conseguir. El único sitio donde encontraréis color con los ojos, en el color de las estrellas, por ejemplo, en algunos tonos de estrellas, en algunas cabezas de cometas que tienen una coloración verdosa, en los eclipses de Sol y de Luna. En los planetas encontraréis tonos de color, veréis que Marte, Júpiter, Saturno, ese tipo de coloración la vais a encontrar, es sutil, ya os digo que no son colores muy intensos. En el Sol, la observación solar, si utilizáis algún tipo de filtro, normalmente cambia, pero si hacéis una observación solar podéis encontrar con alguna serie de detalles, no amarillos, pero casi, con colores muy pálidos. Ya os digo, colores en astronomía para el ojo, solamente en los objetos brillantes, porque en el momento en el que observamos objetos con suficiente luz, sí que llegan a activarse algunos de los conos que nos permiten ver ese color, pero a la vez que estamos trabajando con los bastones del ojo, con lo cual ya os digo que hay momentos en los que sí podemos percibir algo de color. No siempre, pero de verdad que sí merece la pena. Así, a modo de resumen, como habéis visto, a simple vista hay un gran mundo para vosotros para disfrutar, aunque no tengáis ningún tipo de equipamiento. A simple vista hay mucha astronomía que se puede hacer. Si tenéis prismáticos, la cosa mejora, porque ampliamos a muchísima más cantidad de detalles, muchísima más cantidad de información, sobre todo asociada a objetos brillantes, a objetos grandes, a otro tipo de cometas, a la Luna, al Sol, ampliáis muchísimo más. Y el telescopio, como digo, pues bueno, se abre un mundo en el que ya no hay vuelta atrás. Cuando empecéis a ver algunos objetos y algunos detalles, puedes enganchar a la astronomía de por vida. O por lo menos a mí me pasó y realmente me pareció más que bonito, es más que un hobby, más que una experiencia personal, una práctica que de alguna manera nos hace tomar conciencia, ¿no?, de nuestra posición en el universo, y te sientes privilegiado por tener acceso a toda esta información y a todo ello, ¿no? Entonces, para mí, poder trabajar en nuestro entorno aquí desde La Mancha, transmitiendo no solamente lo que puedes ver con tus ojos, lo que puedes hacer con esa información, lo que te hace pensar al respecto, porque muchas veces cada persona siente el estímulo de esa información de una manera o de otra. Hay quienes les apasiona más la parte de la cosmología, hay quienes se sienten apasionados por la parte de la radioastronomía, por la astrofotografía, por la observación, la evolución de las nebulosas, la observación de cómo las regiones van cambiando. Todo ese tipo de cosas, cada persona es un mundo, y para mí es muy bonito poder conectar con una persona que empieza y que me cuente qué le gusta, qué cosas experimenta y qué le gustaría saber, porque muchas veces hay muchas cosas que están a nuestro alcance, como digo, y a lo mejor simplemente os tienen que decir cómo poder disfrutar de ello si está a vuestro alcance, y que la mayor parte, muchas de ellas sí está, y si no es con equipamiento, pues el telescopio te lo puede prestar a un amigo, puedes ir a una asociación o visitar un observatorio o ir a algún lugar de astronomía profesional donde se pueda hacer ciencia. En cualquier caso, es fascinante todo lo que se puede hacer. Yo, en los últimos años,
nosotros desde allí, desde el observatorio, me ha cambiado mucha perspectiva de la parte de la astronomía divulgativa, la parte de lo que es compartir lo que uno aprende, sea cual sea la cantidad de información que esté en tu cabeza, siempre se la puedes trasladar a alguien para que, digamos, todo ese conocimiento se traslade, sino que también me ha cambiado la perspectiva de lo que puedo hacer con mis manos, no solo con mi cabeza y con mis ojos, sino con mis manos. Y un día pues te ves cruzando líneas, ¿no? Un día estás observando el cielo y eres la guía para tus compañeros, pero al día siguiente pues te ves cogiendo una radial y descubriendo que hay cosas que puedes hacer tú con tus propias manos, ¿no? Y al final, pues bueno, construyes un telescopio, construyes una caseta, construyes una valla, ayudas a construir una cúpula y te sigue crujiendo todo en la cabeza, como diciendo, lo hago yo, no puede ser. Estas cosas parecen mentira, ¿no? Y la verdad, la astronomía sí que está al alcance de muchas maneras y nunca sabes por dónde te puede venir. Y si algo no puedes levantarlo, pues te construís una grúa para levantarlo. En fin, siempre hay formas y formas, ¿no? En este caso, nosotros, desde Astrovita, trasladamos a todo el público que llega. Con frecuencia son personas que o no tienen telescopio, les gusta la astronomía, les atrae mucho, pero no saben cómo empezar a disfrutar de ella. Y lo que hacemos es compartir toda la parte de la divulgación a nivel, a simple vista. Les mostramos cómo utilizar los prismáticos, que es una de esas herramientas que todos tenemos y que a mí me acompañan desde siempre y me van a acompañar siempre, porque la astronomía para prismáticos me tiene completamente enganchada. Y luego, pues bueno, que puedan disfrutar de observar el firmamento, que puedan observar con telescopios que hay más allá del límite de nuestro alcance, ¿no? Ese tipo de experiencias sigue siendo apasionante y en lugar de resultar monótona o aburrida, al contrario, cada experiencia es un mundo, cada persona es un universo maravilloso y es apasionante poder conectar con la persona que te cuenta sus emociones y lo que está sintiendo. Y esto es astronomía de noche, de observación del cielo, observamos, la gente disfruta de practicar en afocal, colocando la cámara y llevándose una fotografía de recuerdo de la luna, que es un objeto muy luminoso y enseguida pues ya hoy los teléfonos se lo llevan puesto, como quien dice. Pero con niños pues practicamos algo de dibujo astronómico para que vean qué cantidad de cosas tienen a su alcance. Esto de noche. De día, actualmente hemos dado el paso para poder acercar la astronomía diurna al público, llevándoles hacia la observación solar, no solamente a un nivel más impactante, como puede ser ver un sol enorme, con manchas, con un montón de detalles, sino mostrar, por ejemplo, cómo pueden hacer con unos sencillos prismáticos una observación segura, mostrar cómo un muchacho puede en su casa hacer un seguimiento a las manchas solares durante un ciclo de un mes, de un año o en una semana, simplemente ver cómo va cambiando, cómo pueden llevarse sus registros, sus observaciones y cómo pueden de alguna manera pues adentrarse en el mundo de la observación, en este caso de una estrella, que es nuestro Sol. A mí me cuesta elegir muchas veces qué es lo que más me gusta. Cuando estamos allí bajo el cielo o mirando el Sol, nos emocionamos bastante, pero reconozco que para mí, con lo que más disfruto, bueno, me gustan mucho las galaxias, me empiezo a tener mis momentos de indecisión, pero si me tuviera que quedar con algo, me quedaría con la Luna. La Luna me ha aportado siempre momentos increíbles. Cada vez que la miro es como el primer día, porque es tan cambiante y es tan cargada de detalles que uno no deja de sorprenderse. Y últimamente, pues, en los últimos años, pues me he dado por disfrutar de lo que llamo extravagancias lunares. Y es que cuando estamos con la gente, pues, es normal, alguien que observa la Luna no sabe cómo se llama un cráter en concreto, pero sí se le ocurre alguna figura para indicarte qué tipo de objeto está mirando y quiere decir, sí, este que tiene forma de como un sombrero o utiliza imágenes de cosas que son fácilmente reconocibles para identificar qué es lo que quiere decirme. Y de un tiempo acá, pues bueno, buscar este tipo de figuras, que en este caso son efectos ópticos, pues es bastante divertido y ya pues cada vez que empezamos una actividad lo que hacemos es hacer un recorrido por la Luna a ver cuál es la que enseguida nos llama la atención. La más famosa y la más histórica, la doncella de la Luna, que ya fue observada por Cassini en el siglo XVII y la registró en su cuaderno, en uno de sus mapas. Aparecía con la figura de la cabeza, el busto de una mujer,
este sería su cuello, esto sería su barbilla, la nariz, y luego esto sería el cabello al viento, cabello suelto. Hay que echar mucha imaginación, es cierto, pero no se imaginen la imaginación que tiene el público cuando mira la luna por primera vez. Es absolutamente emocionante. Entonces, buscar la doncella de la luna es un momento muy bonito porque se da en una fase concreta, en un momento de la lunación. Dura muy poquitos días y enseguida desaparece. Y quien dice la doncella de la luna, la espada de la luna. La espada de la luna es negra durante el cuarto creciente, pero es blanca en el cuarto menguante. Dependiendo de la orientación del telescopio, según cómo miremos, unas montañas que son para ti conocidísimas desde siempre, pues de repente la ves con un telescopio que no estás acostumbrado y te cambia, y los montes Tenerife de repente se convierten en un muchacho jugando al fútbol. La verdad es que es divertido porque al final esto es un poco como el dibujo astronómico, te hace mirarlo con más ahínco, te hace fijarte más en los detalles, y al final son las propias personas las que me desvelan un montón de cosas curiosísimas. Me encanta la naturaleza curiosa de una persona que ha mirado por primera vez la luna y es capaz de encontrarte cosas que a ti se te han pasado por alto y decir, ¿cómo puede ser? Por ejemplo, esta muchacha me descubrió el gigante de la luna. Aunque bueno, depende de los que son fan de Juego de Tronos, pues Sandor Clegane, por ejemplo, es clavadito. Claro, yo decía, no puede ser. Y de repente, cuando ahora miro Mare Imbrium, yo lo siento, pero ya veo al gigante siempre. Me cuesta muchísimo ver el Mare Imbrium como era antes, ¿no? Y luego, pues bueno, algunos objetos curiosísimos, como por ejemplo este cráter de aquí, Arquímedes, que parece como un cometa. Con ese me despido. Me voy a despedir con la luna, que es lo que para mí es más apasionante, y con uno de los objetos con los que más disfruto. Y me despido pues precisamente por eso mismo, porque con ellos quiero regalar a los grupos de astronomía SIRMA y al grupo WA, porque tenéis la grandísima suerte de tener vuestro logotipo en la luna. Y os lo digo así, es que ahora cada vez que miro estáis ahí, no hay otro, ya no veo un cometa, os veo a vosotros. Entonces yo, para mí la observación de la luna es como hacían antiguamente los astrónomos que daban nombres a cráteres y a montañas, pues para mí es una forma de tener allí también mis momentos y mis experiencias. Y esto lo podéis hacer vosotros también, encontrar vuestros propios rincones lunares, ponerles vuestros nombres y haceros un catálogo fotográfico, haceros un catálogo de dibujos, registrar a vuestra manera lo que observéis, pero hagáis lo que hagáis, disfrutar muchísimo, porque de verdad que hay una amplia astronomía para cada uno, para todos, os guste lo que os guste y tengáis el conocimiento base que tengáis, de verdad, disfrutadla, que merece la pena. Muchas gracias. Sí, bueno, pues muchas gracias, Leonor, por tu charla. No os vayáis corriendo a observar todavía, que tenemos que hacer unas cosillas. De momento, preguntas, si tenéis alguna pregunta que hacer. ¿Sois tímidos o es que no hay preguntas? Yo sí que quería hacerte una pequeña cuestión. Una cosa es que tú muchas veces, cuando estás enseñando el cielo a alguien que no ha mirado nunca, o la luna, por ejemplo, y se resultan maravilladas porque es algo que jamás pensaban que se podría ver, esas montañas, esos detalles en la luna, pero también a veces se da el fenómeno contrario. Gente que ha oído, por ejemplo, en la televisión, esta noche se va a ver Marte impresionante, esta noche hay una lluvia de estrellas fugaces, 300 estrellas fugaces a la hora. Y claro, muchas veces no se transmiten las cosas tal y como son realmente. Y entonces llega la gente, va a observar y dices, bueno, pues alguna estrella fugaz he visto, pero 300, como decían en la tele, como que no, ¿no? Entonces, ¿cómo atiendes eso? Es decir, ¿cómo le bajas la expectativa a la gente en ese caso? Es complicado, de hecho normalmente es en el momento que está pasando cuando te enteras de que alguien tiene esa idea, viene con una idea concreta, ¿no? Y claro, ¿cómo conseguir trasladarle la idea de que no es así y que no se sienta tampoco frustrado en el momento? Porque para muchas cosas ya a nosotros nos ha pasado, y cuando llegamos hacemos algún tipo de actividad, pues hay quien nos dice,
pero yo es que esto pensé que se vería de esta forma o pensaba que iba a ser de esta otra manera. Lo único que te queda es en ese momento, primero tienes que contarle realmente lo que es y cómo es, y se lo argumentas, que decir, esto es así por esto. De hecho, hay veces que incluso la propia persona en ese momento se da cuenta de que no podía ser, que es imposible, de que por ejemplo un planeta se pueda ver de cierto tamaño o que es imposible que se vea algo en una circunstancia. Y lo único que queda es pues simplemente invitar a que la persona se adentre más a conocer el verdadero mundo de la astronomía de observación, para que a veces ya solamente su propia intuición le haga ver qué cosas no son. Aún así, hay una lucha constante con la realidad de la observación astronómica, con los medios y lo que se cuenta en los medios, que son súper influyentes y que con frecuencia es lo que más llega al público, ya sea televisión, ya sea prensa digital, sea como sea. Esos canales de llegar al público son instantáneos. Y luego además entre las personas tienden lógicamente pues a compartir esa información, son cosas llamativas, y hay veces, y nos ha pasado porque hemos conocido personas que trabajan dentro de medios de comunicación que nos dicen, es que necesitamos grandes titulares para conseguir que nuestra noticia se lea, y no les importa si el mensaje se ha exagerado mucho, porque lo que buscan es que esa noticia sea popular y se reenvíe muchas veces. Y claro, tú intentas decir, de verdad que eso es un grave error, digo, porque hace un flaco favor en este caso, a las expectativas de, por ejemplo, pues muchachos que se quieren iniciar en la astronomía porque tienen ilusión por hacer una carrera de astrofísica, o gente que quiere disfrutar de la astronomía como un hobby para encontrar una experiencia, decir, me ha gustado siempre lo de mirar al cielo, pero bueno, me voy a iniciar, y se encuentra con cosas así, ¿no? Entonces, cuanto más se consiga, cuanta más labor haga una asociación astronómica, grupos los grupos de WhatsApp, de gente dedicada a divulgar astronomía, grupos de Facebook, muchos grupos, cuanta más, digamos, no competencias, sino cuanto más, digamos, se luche contra eso, cuanta más divulgación venga por aquí, más hay que hacer por aquí. De alguna manera, la gente al final tiende a ir hacia las fuentes donde de verdad va a encontrar la respuesta más adecuada a lo que de verdad sabe que va a ser, porque enseguida muchas veces lo que se cuenta de, pues eso, se espera que las estrellas no sé qué, o se espera que Marte se vea como la luna llena, al final es que eso nunca pasa. Yo es que recuerdo precisamente un pie de foto de una, creo que era en el periódico El Mundo, en el digital, y en una época de una oposición de Marte o algo así, que ilustraban la noticia con una foto de Marte hecha con el Hubble, y el pie de foto era Marte a vista de prismáticos. Entonces, es complicado. Es curioso porque yo sí me doy cuenta que de un tiempo acá hay ciertas noticias como esta, por ejemplo, que está costando tiempo. Es decir, que eso debería ser algo que enseguida la gente dijera, eso es imposible, no te puedes sacar a Marte de su órbita, jolín, qué fuerza tienes, ¿no? Esa lógica en el momento, lo primero te impresiona y te esperas algo grandioso, pero si tú enseguida enseñas a la gente a que tenga ese pensamiento rápido de decir, no, que es imposible, con un planeta no le puedes hacer que pase de así a un tamaño tan grande, porque eso no ha pasado nunca ni va a pasar. Hemos pasado muchos años en los que ya, por ejemplo, esa noticia cada vez cuesta más hacer que sea viral, porque ya cada vez más gente sabe que eso es mentira. Entonces, cuanto más se consiga contrarrestar, cada vez que aparezca este tipo de noticias, como las llaman, que son estos gusanos, cada vez que aparezca una, debería aparecer 20 rebatiéndolo y además mostrando que eso no es así, invitando a la gente que lo descubra con sus propios ojos. Llegará un momento que al final ese tipo de cosas cueste más creerlas, y hay mucha gente que, por ejemplo, a nosotros nos ha pasado que a base de compartir cosas a través de la página de Facebook, hay personas que ya directamente nos escriben para preguntar, oye, ¿esto es cierto? Y a mí eso me da esperanzas de pensar, si esto está ocurriendo, a lo mejor es a una escala muy pequeña aún, pero el día de mañana más personas sabrán dónde están las fuentes a las que ir a preguntar o a consultar sobre algo en concreto, si es verdad o es mentira. Con lo de búsqueda de meteoritos ya no cuento, porque bueno, meteoritos hay a millones a patadas y todo el mundo tiene en su casa ahora tropecientos, pero claro, ese es otro tema también complicado, pero bueno, y supongo que como a todos, la pregunta de ¿habéis visto algo raro del cielo? Bueno, a veces hay cosas, pero normalmente tienen explicación o acaban teniéndola
a poco tiempo, ¿no? Que, bueno, siento chafarles cuando me preguntan, porque sé que me preguntan con la ilusión, pero... Habla usted de viajes al campo, habla usted también sobre el Astroita con los niños y tal. De cara a ser promoción, o sea, y también se ha hablado ahora en el comentario de la carencia de conocimiento, porque para mí es carencia de conocimiento del periodismo a mayores de que también tengan que entender publicitariamente. Verdaderamente, por ejemplo, también otra pregunta, ¿puede ir aquí a la asociación? Ustedes han ofertado a los periodistas de aquí de Valladolid, que hay una plantilla, al menos posiblemente haya 300 entre las 4 grados, o sea, 400 personas estudiando periodismo en Valladolid. Las ofertas, la mayoría de solamente y simplemente a la publicidad, o esperan a... Me voy en concreto a si cree que se promocionan suficientemente esos viajes a Piedrahíta, si solamente a Astroita, si solamente se promocionan para niños. Las personas que, como yo, por ejemplo, hemos sentido curiosidad muchísimas veces, hemos tenido el acto eufórico instantáneo de joyo, mira qué bonita esa estrella, tal, o momentos en comentarios, aunque este de usted ha sido más amplio y más conmovedor, pero en el momento que se apaga la euforia, o bien porque eso de que usted que ha dicho que está en la luna, o sea, que le encanta la luna, hasta ahora cuando estabas un poquito ausente en algo siempre decía, mira, este es que está en la luna, o sea, como una connotación eso. En fin, la pregunta concreta sería si se promociona suficiente también a la gente de los mayores, e incluso si no queda carente a los pequeños, si ustedes si tienen en cuenta precisamente a esos entes que pudieran ampliar más el conocido, o sea, periodísticos que pudieran eso. Creo que Sí, yo creo que he entendido más o menos la idea. Mira, hablo por ejemplo como Astroita, como este centro, que es un observatorio con una fundación privada, pero seguramente se puede extrapolar a otras áreas o a otro tipo de asociaciones, de agrupaciones, etc. Hemos pasado, y yo lo he vivido, una etapa en la que acceder a un ambiente astronómico, es decir, donde hay gente que se reúna a compartir astronomía, con quien yo puedo ir a aprender, dónde puedo ir para conectar con, oye, esto me gusta, esto es un hobby que creo que me puede gustar, dónde puedo ir para empezar, o para que alguien me oriente, o para conocer gente que le guste lo mismo que a mí. Hemos pasado una etapa en la que era complejo al principio, porque, digamos, la conexión y la comunicación entre lo que es la asociación o el grupo de personas dedicada que se comunique con el mundo exterior para que una persona desconocida sepa que existe, hemos pasado una etapa en la que había, digamos, pocos lazos, a estar ahora interconectados. Entonces, por ejemplo, hoy, cualquier persona que tenga ganas de conocer algo asociado a temas de astronomía ya tiene facilidad, por ejemplo, por entrar en las redes sociales. Por ejemplo, hay una explosión de conexiones, hay una explosión de sitios. Empieza a haber lugares por internet donde tú, por ejemplo, escribes astronomía en Valladolid y los motores de búsqueda enseguida pues te van a dar como resultado asociaciones astronómicas, grupos de gente o cualquier empresa, imaginaros una empresa, observatorios astronómicos de Castilla y León, por ejemplo. Empieza a haber facilidad para acceder a esa información de una manera que hasta hace unos años no era tan fácil, no era tan accesible. Entonces tendemos a estar acostumbrados a funcionar como éramos antes, que desconocemos que esos vínculos existen. Si tú ahora, por ejemplo, en internet te pones a escribir, en cualquier caso, astronomía en Castilla-La Mancha, pues enseguida te va a aparecer la palabra Astroita, y tú una vez que entras en Astroita pues puedes ver, mira, pues esto es un grupo de gente, tienen un observatorio astronómico y ofrecen actividades de observación al público.
con diferentes grados de conocimiento y con capacidad para hacer X cantidad de cosas. Y no ponen limitación ni por edades, ni por que sea solamente para grupos de colegios o que sea solamente para grupos, etcétera, sino que, como ya pasa en la mayor parte de los sitios, eso no está parcelado. Quiero decir, si tú tienes interés y dices, mira, me apetece disfrutar de mi hobby de la astronomía, y bueno, yo ya tengo una edad y tal, pues me quiero apuntar. Pero esta gente parece que solo tienen cursos para colegios. ¿Cómo puedo yo integrarme en eso? Pues hoy en día, o bien con una llamada de teléfono, o un correo electrónico, o un conectarte por internet para, digamos, ver ese escaparate que esa asociación, este grupo, este tipo de personas tiene, y puedes ver qué se hace. Por ejemplo, hay hoy en día un montón de empresas o de sitios asociados a temas de astronomía y te ofertan pues un tour por el cielo, una sesión puntual una noche, pero si no es eso lo que te interesa y lo que te gustaría es practicarla de una manera como más personal y conectar con gente, y eso ya es más tipo asociación astronómica, eso ya es más reunirte con gente, con amigos, que quedan a observar una noche, pues oye, conectas para ver si te permiten, oye, no pasa a ningún problema, normalmente no hay ningún problema. Es lo bonito de las asociaciones, que tú puedes durante una serie de actividades o una serie de tiempo conectar, conocer a este grupo de gente, y si te gusta, pues te acabas haciendo socio, o si no, pues estás durante un tiempo conociéndoles y experimentando la astronomía. Quien dice una asociación astronómica te dice cualquier otro sitio donde puedes, por ejemplo, Calar Alto, el observatorio de Calar Alto, puedes contactar con ellos, puedes contactar con Sierra Nevada, puedes ir al Pidumidí, puedes ir a diferentes lugares del mundo de la astronomía y verás que hay, hoy en día, es que además yo he ido notando un cambio tremendo. Antes había sitios donde aquello era todo profesional y acceder a aquello era un privilegio. Hoy en día ya se abre al público, ya empieza a haber sesiones nocturnas desde ese tipo de observatorios, y para eventos puntuales pues tú llamas, te conectas, te apuntas, si hay un coste inicial, pues 10 euros, 20 euros, una actividad donde puedas hacer X cosas, pues bueno, pues te apuntas puntualmente. O sea, hoy en día hay una oferta tan grande de posibilidades que es casi más decir qué es lo que yo quiero realmente. Es puntual, me apetece conocer amigos y gente con quien luego yo pueda también disfrutar de ello, pues dependiendo de lo que quieras, las posibilidades se abren mucho. Asociaciones astronómicas ya normalmente hay prácticamente en todas las regiones. En cualquier sitio ya, sobre todo en lugares tipo ciudades grandes, suele haber asociaciones de astronomía, grupos dedicados a ello, o incluso empresas que se dediquen a hacer actividades de astronomía como una empresa más. Luego están los observatorios astronómicos, donde se realizan muchas actividades de divulgación abiertas al público en general. Pueden irte desde niños pequeños hasta sus padres, cualquier persona. En ese sentido no hay ningún tipo de limitación, y tú te apuntas a la que más te apetezca. Que te vas de vacaciones a algún sitio, oye mira, pues voy a la que estoy de paso, hay un sitio donde se hace esto, esta noche me apetece apuntarme. Contactas, te apuntas y ya está. Pero ya te digo, si lo que te gusta es decir, me gustaría integrarme en algún grupo donde empiece de poquito a poco a aprender, a conectar con el cielo, a aprender sobre el firmamento. Y ahí casi es más el formato asociación astronómica, en ese sentido. Y respecto a la asociación, sí que hemos contactado en ocasiones con periodistas. Muchas veces son los periodistas los que han contactado con nosotros cuando hay algún gran evento tipo Perseidas o algo de este tipo que suena mucho en los medios. Hay algunos medios que ya cuentan con nosotros y sí que nos llaman para pedir información. Y nosotros no nos hemos ofrecido a dar charlas a periodistas o estudiantes de periodistas en ese sentido, pero bueno, estamos abiertos tanto a cualquiera que quiera iniciarse en el mundo de la astronomía. Y de hecho es un poco la idea de este ciclo, es esa, el atraer a gente que en un sitio universitario puede echar un poquito para atrás a la gente, venir a gente de fuera del mundo de la universidad, pero estamos abiertos a cualquiera. Vamos con preguntas breves, respuestas breves, porque tenemos un sorteo pendiente y cierra la facultad dentro de un ratito. Bueno, enhorabuena por tu magnífica charla. Da gusto ver cuando una persona está enamorada de lo que habla, de la emoción que pones. Bueno, pues en fin, y luego simplemente mirar el cielo solamente cuando está oscuro y llegar allí ya es una emoción indescriptible. Bueno, una pregunta. Me ha sorprendido un poco lo de la luz zodiacal. Yo pensaba que era otra cosa. ¿Es la conjunción de estas dos líneas con forma piramidal o triangular, o es o solamente el reflejo de la luz en el horizonte?
fácil de contar. Verás. La luz zodiacal, o sea, visualiza el Sol, ¿vale? Visualiza el Sol, las órbitas de los planetas y luego imagínate todo ese entorno plagado de polvo, imagínalo, que está como muy polvoriento, ¿vale? Hay un momento durante la puesta de sol, entre que ya cae la noche y empiezan a verse las primeras estrellas, en las que ya el Sol está oculto por aquí abajo, porque esto que estás viendo realmente, la pirámide de luz asociada a la luz zodiacal, realmente es el plano de la eclíptica. De hecho, la luz zodiacal sigue el plano de la eclíptica. Y la forma piramidal es porque precisamente esta parte que está más próxima al Sol es donde está más ancha, y a medida que sube y se separa, se va haciendo cada vez más débil, por eso se estrecha y acaba con forma de punta. Bueno, de punta más o menos, como una pirámide. Lo que tú estás viendo realmente es la luz del Sol dispersada ahí dentro. Es un resplandor que está asociado a que se hace evidente ese polvo. Entonces solamente durante un periodo de tiempo entre que se ha puesto el Sol y se ha hecho de noche y no ha caído todavía el crepúsculo astronómico, o estamos casi a punto del crepúsculo astronómico, durante un ratito es más perceptible de ver. De hecho es más parecido, visualmente esta fotografía intenta ser más real de lo que tú vas a ver, porque esto es lo que normalmente con una imagen astronómica tendemos a ganar en exposición y se hace todo más evidente, es más claro de ver. Pero si tú sales y quieres ver la luz zodiacal, lo que te vas a encontrar es más esto. De hecho, lo más probable es que lo veas mejor sin mirarla. Miras de lado, miras como hacia esta zona de aquí, y lo que vas a notar es que aquí arriba sube una claridad con una densidad es uniforme. Y de hecho, si hay planetas próximos, te va a ser muy fácil de encontrar porque normalmente sigue la línea de la eclíptica, con lo cual siempre es fácil de localizar las constelaciones del zodíaco y enseguida tienes localizada la zona de la eclíptica. Tú simplemente tienes que esperar que caiga la suficiente oscuridad como para que empiece a ser visible. Primero empieza siendo muy pálida y hay un momento álgido de máximo brillo, luego vuelve a caer. Y dura muy poquito, ya digo, en primavera se ve sobre todo a la puesta de sol y en otoño al amanecer. Son los momentos en los que la vemos con más intensidad, pero por esto mismo, porque evitamos que se nos mezclen y la confundamos. Es muy bonita de ver. Bueno, pues vamos al sorteo, que sé que es para lo que estáis esperando. María. Bueno, lo que vamos a hacer es aquí un sistema de coordenadas. ¿Lo explicas tú o...? Tú. La idea es un sistema de coordenadas de columnas, filas. Eso es. Se sacan unos... Se va a sacar un numerito con la columna. Toma. Se saca un número con la columna, las columnas van de izquierda a derecha, 1, 2, 3 hasta 16, que es la última columna de allá, y después en la columna que ya ha tocado, pues se saca el número hasta que en la fila de esa columna haya una persona sentada. Así de fácil. ¿Me he explicado? Importante, los prismáticos son cortesía de telescopiomanía.com, que ya que nos los han cedido, pues por lo menos que se lleve el mérito. Bueno, sacamos... Bueno, si sale algún número raro es que hay alguna... está corregido ya. ¿Cuál? El 6. El 6. El puntito está abajo. 3, 4, 5 y 6 en esta columna. O sea que en la columna 6 tenemos al ganador de los prismáticos. Ahora a ver. la fila. A ver qué fila sale. Esta es la última. 2, 3, 4, 5, 6. 15. ¿Hay alguien en la fila 15? No, hasta las 6. No, pues sacamos otro número hasta que aparezca. Agua, ha sido agua el primero. Vamos al siguiente. ¿Qué me lo pasaba? 16. 16. No. Si hubiéramos llenado la sala ya habíamos acabado, pero... 6. El 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues tenemos unos prismáticos entregados por aquí para que los disfrutéis mirando la fila.
Pues nada más por nuestra parte, muchas gracias por vuestra visita y venid mañana que hay una charla muy interesante.